Hola, bienvenidos todos a esta presentación, la cual se titula Las palabras y el poder de la emoción, la cual fue desarrollada por el estudiante que les habla, Francisco Parra. El optativo para el cual se desarrolló fue Paisajes, Caminata y Poesía Chilena, Encuentros líricos con la naturaleza, impartida por el profesor Mauricio Fernández. Lo que abarcaremos en esta oportunidad son los siguientes temas. Primeramente, los conceptos básicos de la unidad. Número 1, titulada Paisaje, una unidad híbrida y cronotópica del affordance. Posteriormente, revisaremos algunos teóricos de geografía y su efecto estético en los observadores. Y para concluir, una breve vinculación con la poética de Gabriela Mistral y el contexto nacional. El objetivo de esta presentación que desarrollé fue vincular planteamientos críticos de la geografía y filosofía con fotografías y poetas chilenos. Ahora continuemos con la siguiente diapositiva. Algunos conceptos básicos que tenemos que explicar antes de ahondar en los contenidos son los siguientes. El affordance. Este es un efecto perceptivo que provoca un objeto material o inmaterial a una persona en calidad de oyente o de observador. ¿Qué significa esto? Un objeto material o inmaterial. Puede ser, por ejemplo, el territorio, puede ser, por ejemplo, una pintura, algo palpable, o algo inmaterial como, por ejemplo, la brisa del viento. Por ello, esto provoca algo, genera, es el origen de una sensación, y esa sensación es el affordance en simples palabras. Ahora, el paisaje como producción. Este es la unión de elementos geográficos y culturales que genera un significado estético inefable. El paisaje no es el territorio, no es lo palpable. El paisaje específicamente es la sensación, es la unión de un territorio y de un perceptor, como ya estábamos abarcando antes en el affordance. Y un sentido estético inefable. ¿Qué significa esto? Significa que la persona que experimenta la sensación no puede expresar cabalmente en su totalidad la sensación o sentimiento, recuerdo que está experimentando, sino que solamente puede aproximarse en parte mediante las palabras. Y la vinculación entre poesía, naturaleza y espacio físico. La producción poética y el espacio natural tienen una relación intrínseca que se materializa por el efecto estético de la palabra. Esta vinculación la vamos a abarcar en la siguiente temática de una manera más apropiada, pero lo que puedo explicar en este momento es que es algo que se da de una manera bastante espontánea, no es algo que una persona esté obligando a hacer, sino que es algo muy espontáneo, por repetir la palabra. Continuemos. Ahora la explicación de esta relación. Según Gastón Bachelard, la imagen poética es un redoblamiento de la vida, una emulación de sorpresa que existe en nuestra conciencia y que le impide adormecerse. Por ello, nos conmueve y toca sentimentalmente. La imagen poética se asemeja mucho a la vida. ¿Qué significa esto? Que a través de la lectura de producciones líricas, uno puede experimentar de igual manera o aproximarse bastante a sensaciones, por ejemplo, que hemos tenido comunitariamente, por ejemplo, decepciones amorosas, ¡ay, qué trágico! Decepciones amorosas, separaciones, alegría, felicidad, reencuentro, melancolía, etcétera. Y nos conmueve y toca sentimentalmente porque la poesía no es meramente algo estético, algo meramente de una técnica. Es arte que siempre interpela a quien la está evidenciando o escuchando. Y además, Ralph Emerson plantea que la naturaleza es poética, puesto que ambas otorgan una provocación al hombre. Y de igual manera, ambas presentan los colores del espíritu, lo que ya estaba explicando anteriormente. Tanto la naturaleza como la poética pueden alcanzar al hombre mediante la provocación. Por ejemplo, supongamos algo. Montaña Mía de Gabriel Mistral siempre nos recuerda a la infancia y uno automáticamente recuerda los episodios importantes de su vida. Pero también la naturaleza puede tener este alcance. Por ejemplo, un atardecer siempre nos va a recordar, por ejemplo, un momento importante de nuestras vidas, algún campamento familiar, alguna fiesta que fue significativa, etcétera. Y ambas presentan los colores del espíritu, porque de alguna manera estas existen en función de expresar lo que no podemos. Por ejemplo, una melancolía que tenemos, un deseo
inexpresable, una felicidad que no se puede explicar con palabras. Continuemos. Ahora pasaremos a los teóricos que vamos a abarcar, específicamente, primeramente, XT, a Carl Seuer. Sobre el paisaje plantea lo siguiente. Los objetos que existen juntos en el paisaje existen en interrelación. Afirmamos que ellos constituyen una realidad de conjunto que no es expresada por una consideración de sus partes constitutivas por separado, que el área posee forma, estructura y función, y por tanto posición en un sistema y que está sujeta a desarrollo, cambio y culminación. ¿Qué significa esto? Que el territorio, el lugar que tú visitas, supongamos una montaña. Una montaña no empiezan a existir, por ejemplo, árboles meramente porque sí, siempre hay una razón, siempre está ordenada. La naturaleza es un ecosistema. Significa que hay conformantes que tienen funciones, eh, territorio, necesidades, y siempre están encausadas a algo. No es meramente algo que está ahí, siempre está en función de, por lo cual es un mecanismo interrelacionado, que siempre debe estar relacionándose. Por ejemplo, el exterminio de ciertas especies ha provocado que otras comiencen a aumentar. ¿Por qué? Porque las especies que se extinguieron eran, se alimentaban de las que estaban en sobrepoblación ahora. Ahora comencemos por el paisaje. ¿Por qué el paisaje cambia y siempre tiene un desarrollo? Porque la naturaleza cambia, es algo natural. Por ejemplo, ahora con el cambio climático, lo más seguro es que el, el Cerro Manquehue, no, hace 20 años era de una manera distinta. Sin embargo, hoy es el mismo cerro, pero de alguna manera no es el mismo. ¿Por qué? Porque su estructura, su función, la interrelación de sus elementos ha cambiado, por lo cual la sensación varía en el perceptor. Lo más seguro es que si nuestros padres hubieran ido al Manquehue hace 20 años, pues supongamos en los 90, ellos hubieran dicho, oh, qué bonito, y ahora hayan ido al Manquehue y digan, oye, esto no es como yo recordaba, esto empeoró. Y por las razones que ya expliqué anteriormente. La fotografía que seleccioné, en la que pueden ver al costado izquierdo de la presentación, y el fragmento poético es el siguiente que voy a declamar. El agua en sorbo o en hebra, sonando su silbeo, merced al hilo de agua, delgada piedad de estero. Mejor que el oro y la plata, y el amor dado y devuelto. ¿Por qué seleccioné este extracto poético de el poema de Chile? Porque de alguna manera el agua en sorbo siempre tiene una función, siempre el agua es parte de algo. El agua no es un riachuelo que corre simplemente, es un elemento que nutre a las otras partes de la tierra. Por ejemplo, mejor que el oro y plata y el amor dado y devuelto. Siempre tiene una función. El agua es de alguna manera un servicio a. Siempre se nutre de ella. Y la fotografía, ¿por qué la seleccioné? Porque de alguna manera, esto, por si acaso, es una parte de Win que conecta al Index con Paine. Tiene una función, tiene un orden esta fotografía. Por ejemplo, las nubes están ahí por alguna razón. Los rieles del ferrocarril siempre están en función de que el ferrocarril se pueda desplazar. Hay una interrelación constante. Los cables de electricidad tienen que estar alineados para que el tren pase. De alguna manera, un poco, de alguna manera, a la fuerza, se vincula con la poética de Mistral, específicamente este fragmento, porque siempre hay una función de, siempre hay un desarrollo, siempre hay una culminación, siempre hay que estar evidenciando esto. Y el contexto nacional, la vinculación. Chile goza de 42 parques nacionales y 46 reservas nacionales. Cada organización cuenta con la administración y cuidado de la Corporación Forestal, CONAF, ya que son ecosistemas que requieren protección y un trato apropiado. Es importante explicar que esto no es obvio para todas las personas, por ello hay que hacer hincapié en ello, de que las reservas nacionales y los parques son ecosistemas que están en constante peligro por ejemplo, industrias extractivistas, expansión de las ciudades, y la CONAF, el trato que tiene, siempre tiene que velar por ello. ¿Por qué? Porque son ecosistemas que están en directa relación. Por ejemplo, la sequía va a impactar en una infinidad de especies, plantas, en todo un territorio, por lo cual siempre hay una interrelación constante, siempre hay algo que está en dependencia de algo, en función de algo.
no hay autonomía. Todo tiene que calzar. Ahora continúo con la siguiente. Con un teórico del paisaje, Gastón Bachelard, ya lo abarcamos, pero este es otro fragmento. Ya no nos parece paradoja decir que el sujeto que habla está entero en una imagen poética, porque si no se entrega a ella sin reservas, no penetra en el espacio poético de la imagen. Un poco la idea que ya habíamos abarcado en la justificación anterior. La poética no es meramente estética, no es meramente técnica, es arte. Siempre tiene que estar el escritor o el productor cultural inserto en un estado de ánimo, alguna influencia. Siempre tiene que responder al contexto en el que escribe. Esto es un poco más como hippie, por decirlo de alguna manera, pero siempre está en función de, por ejemplo, dónde está inserto o cómo se relaciona con esa relación. Por ejemplo, los poetas de ciudad generalmente tienen un estilo más como apresurado para la escritura o sobre los procesos sociales, mientras que los escritores que les gusta más lo campestre o lo rural tienen un ritmo más pausado porque así es la vida allá. El espacio de producción cultural es importante porque desde ese espacio el autor, el poeta, produce arte. Continuemos con la siguiente presentación. La fotografía que rescaté fue este cerro, no sé el nombre, pero se puede admirar desde el Mirador de Cóndores. Y el extracto que cité es el siguiente de la Poética de Mistral. En montañas me crié, con 3 docenas alzadas. Parece que nunca, nunca, aunque me escuché la marcha, las perdí. Ni cuando es día, ni cuando es noche estrellada. ¿Por qué seleccioné esta imagen, esta fotografía? ¿Por qué esta fotografía la seleccioné? ¿Y por qué seleccioné este fragmento de Montañas Mías de Gabriela Mistral? Auto, evidentemente hay una razón que no es necesario explicarla, pero siempre, por ejemplo, Gabriela Mistral en Montaña Mía está recordando el pasado, y recuerda el pasado no como algo lejano, sino que a pesar de que se distanció de su lugar de crianza, siempre recuerda las montañas porque la lleva con ella, es parte de su formación, es parte de sus preferencias, y eso se explica específicamente por el lugar donde fue criada, donde se desarrolló y donde se expresó plenamente o en un inicio como persona. Y el contexto nacional, en pandemia COVID-19 se establecieron cuarentenas obligatorias que impidieron visitar parques, paseos y lugares significativos para personas. Esto es un poco más sentimental, pero como el sistema preventivo más eficaz ha sido las cuarentenas, la distancia social, ha impedido que las personas visiten lugares que son importantes para ellos. Por ejemplo, casas de familiares, visitar algún lugar significativo para alguna relación amorosa, donde, por ejemplo, están enterrados los familiares cercanos. Por ejemplo, el cementerio es un lugar significativo para una infinidad de personas que extrañan a sus seres queridos. Y es importante esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que las personas ya no pueden visitar esos lugares aún conforman parte de su identidad, como montañas, como las montañas para Gabriela Mistral. Y por eso seleccioné esta foto, porque de alguna manera evidencia la inmensidad de una montaña, lo que significa. Y con 3 docenas alzadas, Gabriela Mistral debió haber tenido una formas impresionante en su crianza. Y un teórico de geografía, Carlos Mario Yuri, sobre la topofilia explica lo siguiente. ¿Cómo no entender desde aquí la crisis ambiental que padece el planeta como resultado de una crisis del habitar mismo derivada de lo que podríamos denominar una abierta y declarada toponegligencia? La topofilia, explicada por este autor, significa que alguien experimenta un arraigo, una pertenencia a un lugar. ¿Por qué? Porque ahí fue criado, ahí fue educado, que ahí se expresó y tiene una vinculación emotiva, afectiva con ese lugar. Por ejemplo, como Gabriela Mistral con el Chile norteño, disculpen. La toponegligencia, ¿qué significa esto? No ser responsable, fracasar, no ser partícipe de la protección de espacios que requieren atención especial, como por ejemplo una negligencia sería lo que ya abarcamos en una vinculación anterior, la CONAF. Si la CONAF se hace irresponsable y no protege áreas verdes como los parques nacionales y las reservas naturales, serían negligencia. Y una fotografía que creo que ya dice más que nada.
Esta fue tocada en Paine, en Valle Hermoso, que es una calle muy extensa, que tiene muchos árboles a los costados y en el atardecer es realmente maravilloso. Y el extracto de Gabriela Mistral incentiva al deber cívico. Y aquí la voy a leer. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Esta cita de El placer de servir la extraje porque incita al compromiso, incita a la topofilia, incita a responder y ser responsable de los territorios que nos importan. Y el contexto nacional. La crisis hídrica de Chile ha significado la sequía de la laguna Culeo en menos de 10 años. Yo soy perteneciente a la comuna de Huin, aquí fui criado, educado, etc. Y la laguna Culeo está a media hora de mi casa y yo cuando pequeño iba allá a acampar. Pero producto de la sequía, ahora yo, por ejemplo, voy en bicicleta a hacer deporte y está completamente seca. Entonces, esto responde generalmente a que las personas no cuidan. La fotografía se puede ver que la gente llega ahí en auto, come, toma cerveza, deja ahí la basura botada, no le importa. Hay una completa negligencia, una topo negligencia, como planteaba el autor en la diapositiva anterior. Algunas conclusiones que yo quiero destacar de esta presentación. Abarcamos conceptos centrales de la geografía y la naturaleza, como el affordance, el paisaje como producción. Es importante destacar que las fotografías de alguna manera remiten al affordance y al paisaje. ¿Por qué? Porque yo como fotógrafo, de alguna manera, experimenté, por ejemplo, una sensación muy bonita al sacar fotos de montañas o los rieles del tren con esas nubes muy hermosas. Y de igual manera, tuve una carga sensorial inminente cuando, por ejemplo, vi la basura botada en Valle Hermoso, el cual es como un sector turístico de la zona. Y Gabriela Mistral, una poeta chilena que completamente comprendió y abarcó la naturaleza de manera integral, el paisaje y su carga espiritual en su producción poética. ¿Por qué Gabriela Mistral? Porque Gabriela Mistral, de alguna manera, con el poema de Chile y el placer de servir, presenta una topofilia. ¿Por qué? Porque se interesa por el territorio, se interesa donde la gente fue criada, se interesa porque toma un compromiso, porque se da cuenta de la importancia que significa, por ejemplo, las montañas, la playa, el lugar donde uno se educó, el sur, el centro, importa todo. No hay autonomía, todo está en una constante interrelación. El objetivo que planteamos para esta presentación era vincular planteamientos críticos de la geografía y filosofía con fotografías y poemas de Gabriela Mistral. El objetivo se cumplió por evidentes razones, ya que vinculé las fotografías con la poética mistraliana y teóricos de la geografía y del paisaje. A continuación les voy a presentar la bibliografía. Espero que mi cámara no moleste, pero ahí están disponibles para quien se esté interesado en consultar algún teórico, algún texto de Mistral. Aquí está toda la información pertinente. Agradezco de antemano a todas las personas que estuvieron interesadas y si tienen alguna consulta, espero estar a su disposición. Que tengan un muy buen día.